Dios nos metió a hablar de 2 Corintios, tomar las epístolas del apóstol Pablo. Y hoy lo que vamos a hacer es repasar los capítulos del 1 al 4 donde llegamos. Se dan cuenta ustedes que hablamos muchas cosas, pero si pregunto, no sabemos qué responder, se nos olvida. Muy fácilmente se nos olvida. Y por eso hay una frase que hemos mencionado o que hemos usado, es: en la repetición está el aprendizaje. Entonces, es más, Dios dice que en lengua de tartamudo hablaría a su pueblo. Y es por eso que estamos repitiendo hasta que podamos aprender. Amén. Entonces, y estamos todos de acuerdo que se nos olvida, ¿verdad que sí? Se nos olvida. A mí se me olvida. Entonces, yo creo que a ustedes también se les olvida. Creo que a los jóvenes todavía no. Se les olvida, dice Areli. Entonces, eso nos consuela. Pero sí se nos olvidan las cosas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿A cuánto se les olvida? A mí se me olvidan las cosas. Por eso Dios nos pone a nosotros para que estemos repitiendo, hablando la palabra. Gracias a Dios porque llevamos ya varias epístolas. Me acuerdo que el primero que empezamos fue Filipenses, ¿verdad? Filipenses, luego Efesios, Gálatas, luego estudiamos 1 Corintios, muchas horas invertimos ahí y ahorita estamos en 2 Corintios. Y gracias a Dios porque muchos de ustedes ya están tomando la responsabilidad de hablar y de aún de escribir, ¿no? Tu hermana Karina está escribiendo en Facebook todo esto, lo que estamos hablando, y eso es para que bendigamos, recordemos a nosotros mismos, ¿verdad? Y pues también que otros puedan escucharnos a nosotros y que puedan también ser bendecidos. Ese es el propósito nada más, no tanto que queramos ser famosos. Y en 1 Corintios aprendimos muchas cosas maravillosas. Y solamente quiero recordarles que nosotros simplificamos esos capítulos, porque 1 Corintios trae 16 capítulos y pusimos en 2 partes. La primera parte corresponde del capítulo 1 al 11 y luego la segunda parte del 12 al 16. En la primera parte hablamos de que el Señor Jesucristo es la solución para cualquier problema individual de los cristianos. En la iglesia con nuestros hermanos en Coajimalpa estoy retomando 1 Corintios, entonces estoy enseñando otra vez y es bonito porque hay cosas que no había comprendido y ahorita lo estoy comprendiendo más. Hay cosas que no toqué cuando estudiamos aquí, lo estoy tocando allá con ellos. Y una de las cosas que hablaba con ellos el domingo pasado es de que Jesucristo es la solución para el problema individual de los cristianos. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es el primer problema que emerge en la iglesia? La división, ¿se acuerdan ustedes? Y nadie puede decir que no es divisivo. Todos somos divisivos a causa de nuestra caída con Adán. En Adán todos somos divisivos. Queremos separarnos de nuestros compañeros de la escuela, queremos dividirnos de nuestros compañeros del trabajo, de nuestros vecinos, de los partidos políticos, de los partidos de fútbol, ¿no? De los deportes, en nuestra casa, ¿no? Hay hijos que están a favor del papá, otros hijos a favor de la mamá, hay mamás que tienen hijos, papás que tienen hijos consentidos, ¿no? Mi hermana Martita no tiene problemas, ella tiene un consentido, pero ya ahorita la nieta está quitando el lugar de Aarón. Entonces puede haber problemas. Se dan cuenta que hay, ¿cómo se llama? Siempre hay división, siempre nuestra tendencia es dividirnos. En los niños se dan cuenta que están jugando los niñitos y de repente se separan de otros y están ahí. Entonces es un problema que traemos nosotros. Pero hay una solución. La solución a ese problema es el Cristo crucificado. Entonces, en la segunda parte aprendimos que en los capítulos del 12 al 16 nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia, somos una identidad corporativa. Y como entidad corporativa nosotros necesitamos disfrutar de las cosas, de las riquezas de Cristo.
que esas riquezas no deben ser administradas, por eso nos juntamos. Si, por ejemplo, si el Estado mexicano, ellos fueran honrados y honestos, sabemos que no es así, lamentablemente. Ya dijimos por qué, por la caída. Pero si ellos fueran honestos, honrados, ¿cómo se dice? Distribuir, bueno, lo que dijeron ustedes. Iban a repartir todas las riquezas de México equitativamente. Eso sí lo pude decir. ¿Sí o no? Porque dicen que México es riquísimo. En muchas cosas, México es riquísimo. Pero sabemos que no se administra por la corrupción que hay. Pero volvamos a la iglesia. Cristo es rico. Él tiene riquezas. Y esas riquezas tienen que ser administradas a los cristianos, pero como cuerpo, no como individuo, sino como iglesia. Por eso es que necesitamos la iglesia. Somos individuos, venimos a Cristo, recibimos a Cristo, somos cristianos, pero también somos un cuerpo, somos una iglesia. Por eso es que necesitamos estar junto con nuestros hermanos. Cuando nos juntamos nosotros, se nos distribuye las riquezas, se nos administra las riquezas. Amén. Ese es lo que vimos nosotros en 1 Corintios. Entonces la realidad es de que 1 Corintios nos pone un ejemplo de cómo debemos de actuar nosotros como individuos, con Cristo como nuestra solución a nuestros problemas. Pero también 1 Corintios es para saber cómo actuamos como iglesia, administrando las riquezas de Cristo. Y ahora que llegamos a 2 Corintios, nosotros encontramos que aquí en 2 Corintios está el modelo de una persona que cumple con todos esos requisitos que menciona 1 Corintios. Pablo llegó a ser una persona que tomó a Cristo como la solución a todos los problemas, pero él también entendió que tenía que ser administrado como cuerpo, en el cuerpo de Cristo, las riquezas de Cristo. Él fue suministrado, pero también él administró, porque él vino a ser un siervo, un ministro que predicó la palabra. O sea que Pablo no solamente se ocupó en dar a los hermanos, sino que él también lo recibió, lo disfrutó y después él habló a los hermanos, les administró las riquezas de Cristo. Entonces Pablo es el modelo de una persona que cumple esos requisitos. O sea que se necesita una manera de ser, una manera de conducirse, una manera de expresarse para cumplir con esos dos requisitos que nos muestra 1 Corintios. Así que ahora que estamos en 2 Corintios, los primeros 4 mensajes de 2 Corintios, nosotros pusimos de tema la introducción a 2 Corintios y ocupamos 4 mensajes, 4 horas para hablar acerca de la introducción. Y dijimos que la introducción, así la pusimos en 4 mensajes y ocupamos un capítulo y medio, el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2 para hablar de la introducción. Y en esa introducción, fíjense lo que enseñamos, eso ya lo hablé, pero le estamos repitiendo. En el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2 de 2 Corintios, ahí hablamos de la autografía, o ahí encontramos la autobiografía de un hombre que se hizo uno con Dios. Nos debe de sorprender, o es muy sorprendente ver esa autografía, porque regularmente la biografía de una persona muestra todo lo que esa persona es. ¿Se acuerdan que, no sé si ahorita los niños que van a la escuela, Johan, Evan, todavía les piden las biografías, pero muchos de nosotros cuando nos tocó entrar a la secundaria, nos pedían unos la biografía, ¿no? Íbamos a las papelerías, comprábamos y atrás de esa biografía, de esa foto, venía la información de esa persona. Y nos hacían pegarlo en nuestra libreta y escribir todo lo que tenía detrás de quién era esa persona. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? No sé si Johan hoy lo hacen todavía. Entonces los niños de hoy y los jóvenes lo hacen todavía.
Entonces, ahorita ya es diferente porque usted se mete al internet, ya no necesita comprar la autografía, arregla todo. Una vez fui al ciber y vi a un niño que con su mamá, y su mamá le dijo, quiero que me haga un recorte de esta imagen y ponga copie, pega, ¿no? Copy, paste. Y así es ahorita, ¿no? Antes nosotros teníamos que escribir todo y ahí nos presentaba quién era esa persona. Ahora es diferente, ¿no? Pero ahí se habla de lo que es esa persona. Sin embargo, aquí con Pablo es diferente. Porque aquí, en el caso del apóstol San Pablo, en 2 de Corintios, su biografía nos muestra la unión de él con Cristo. O sea que en Filipenses él habló de lo que era su vida pasada, que era fariseo de fariseos, que era hebreo, que era de la tribu de Benjamín, que fue instruido a los pies de Gamaliel y todo eso. Pero en 2 de Corintios aquí no muestra eso, porque él llegó a decir que eso era basura. Entonces Pablo aquí en 2 de Corintios nos muestra de una vida, de una persona que se hizo uno con Dios. Se hizo uno con Dios. O sea que Pablo nos presenta en el capítulo y medio de 2 de Corintios una vida que se llama, es decir, una vida vivida por el Espíritu. O sea que Pablo llegó a vivir en el Espíritu, a vivir y andar por el Espíritu. Es una persona que ejercitaba siempre su espíritu. Siempre vivía en el Espíritu, por eso él llegó a decir, ya no vivo yo, que más Cristo vive en mí. O sea que era una persona que llegó a hacerse uno totalmente con Cristo. Y esa es la vida que nos piden en 1 de Corintios. Es una vida que se vive en el Espíritu. Nadie puede cumplir 1 de Corintios si no es una persona que se hace uno con Dios. Para nosotros, hermanos, poder cumplir, si ustedes leen otra vez 1 de Corintios, ahí se nos piden cosas y solamente es posible si nosotros vivimos, tenemos una vida en el Espíritu, nos hacemos uno con Dios, no hay otra forma. Entonces podemos darnos cuenta que la clase de vida que Dios quiere que tengamos era como de la del apóstol San Pablo. Y cuando decimos autografía es porque a él le tocó escribirla. A él le tocó escribirla. ¿Se animarían ustedes a escribir algo de su propia vida? Yo creo que resaltaríamos más las cosas buenas de nosotros, las virtudes de nosotros. Yo no creo que usted se atrevería a poner todo lo malo y decir, lean, esa es mi autografía. ¿Verdad que no? Porque ni lo decimos. Nosotros sabemos nuestra conducta y no se lo decimos a los hermanos. Decimos las cosas buenas de nosotros, ¿no? Positivas. Pero Pablo, él lo escribió. Y él no tenía problema de escribirlo porque él no escribió lo que es él en su ser natural, sino que lo que él vivió al hacerse uno con Cristo. Por eso cuando estuvimos hablando de este punto, hablamos acerca de Moisés. Y se cree que Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Se cree que él escribió Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. De hecho, la autografía de Moisés es Deuteronomio. Y allí en esos libros Moisés describe su vida. Y es una vida en la que él mismo describe o escribe todas sus características. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, sin embargo, en el Antiguo Testamento, estoy correcto, ahí no había una unidad con Dios. Porque Dios venía a hablar externamente con las personas, venía sobre de ellos, no entraba en ellos. Porque la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es de que en el Nuevo Testamento Dios entraba en las personas y podían hacerse uno con Él. Por eso la vida que más elevada es vivir la vida de Cristo. Los cristianos podemos vivirla porque nos hicimos uno con Él. ¿Se acuerdan que leímos que dice Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él?
¿Se acuerdan cuando dimos el ejemplo del café y la leche? La leche y café. Una vez que se mezclan esas dos cosas, no se pueden separar, ¿verdad que no? ¿Se acuerdan que dijimos? Una vez que, por ejemplo, si hay gente que no le gusta café con leche, solamente toman café o toman leche. Pero hay quienes sí toman café con leche. Hay casas donde se toma café con leche. Y si usted llega a esa casa y le dicen, te serví café con leche. Y si usted dice, es que no quiero, no quiero con leche, ¿será posible que la dueña o los de la casa pueden separar? No se puede separar. Lo mismo con nosotros. No se puede, no podemos separarnos de Dios. Una vez que nos hicimos uno con Él, lo hicimos en nuestro espíritu. Ahora Él nos manda que esa vida también nos hagamos uno con Él en nuestra alma, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra opinión, en nuestro sentimiento, en nuestro pensamiento, quiero decir. Entonces, esa es la diferencia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque Moisés, él recibió la ley externamente. Y por eso cuando él escribe, no escribe como Pablo. Vamos a poner Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y Pablo habla de él. Mire lo que él dice. Está escribiendo de él. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta que él está hablando de una vida que se hizo uno con Cristo? Si él podía llevar una clase de vida de esta manera es por Cristo, por el Cristo que entró en él. Ahora veamos Números 12:3 y vamos a ver cómo escribió Moisés. Moisés escribió en Números 12:3. Y aquí Moisés escribió diciendo de él, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se dan cuenta que él no menciona a Cristo aquí? Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la diferencia, pues. Entonces, en la autografía de Pablo, que es 2 de Corintios, él usa un capítulo y medio, y ahí nos presenta a Pablo unido a Cristo. Y por eso usamos un término que quizás no lo acostumbramos a usar, pero dijimos que en la autografía era un Pablo Cristo, porque se acuerdan que en Gálatas 2:20 él dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque él seguía todavía. O sea que el hecho de hacernos uno con Dios, no quedamos eliminados, sino seguimos nosotros. Sigue nuestra vida, pero tiene que ser esa vida uno con Cristo siempre. Y si nosotros tenemos, hermano, que captar lo que Dios nos está queriendo decir en esto, porque muchas veces actuamos nosotros sin cobertura. Y nuestra cobertura es Cristo. Mire, no hay necesidad de preguntar, ¿es bueno? ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo hacer esto? Tú tienes que hacerle caso a la vida que está en ti, que es Cristo. Amén. Entonces, y es lo que también Pablo dijo en 1 Corintios 11:1. Vamos a poner 1 Corintios 11:1. Él dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea que él siempre vivía a Cristo. Y los hermanos no podían entenderlo y decían que entonces hagan lo que yo hago. Hagan lo que yo hago, porque yo creo que a ellos les costaba entender lo que era una vida vivida en el Espíritu, lo que es que Cristo viva en nosotros. Porque se acuerdan que en Romanos, Pablo también dijo que así como presentábamos nuestros cuerpos al pecado, nuestros miembros al pecado, ahora también prestemos nuestros miembros al servicio de la justicia. ¿Se acuerdan? Creo que es en Romanos 6 donde él dice eso. Que así como nosotros prestábamos nuestros miembros al pecado, ahora nosotros prestemos nuestros miembros para Cristo. O sea que, hermanos, nosotros tenemos que anhelar esa vida, esa clase de vida, porque es la que nos hace
nos lleva a que nosotros cumplamos o resolvamos los problemas individuales que tenemos y aún vivir como cuerpo, vivir como iglesia. Amén. En realidad Cristo significa ungido y todos nosotros somos los ungidos del Señor. Por lo tanto, yo puedo decirme como Pablo, yo soy Lalo Cristo, porque sigo viviendo yo, pero Cristo vive en mí. Rubén Cristo, Marcos Cristo. Pero no lo usamos eso porque se espantarían algunos. Porque no es solamente como título, sino que es una experiencia. Entonces, lo más práctico que nosotros como cristianos decimos es que somos ¿qué? Cristianos. ¿Se dan cuenta que soy cristiano? Soy cristiano. Pues se dan cuenta que está la palabra Cristo ahí. Porque cristiano es un seguidor de Cristo. Amén. Entonces, si yo digo que soy cristiano, debo de vivir esa clase de vida. No solamente es decir que soy cristiano, porque cristiano hay muchos. Hasta hay quienes portan ese nombre, ese título como nombre propio. Amén. Entonces, tenemos, hermano, que ver esa realidad de que Dios quiere que nos hagamos uno con Él todo el tiempo. Todo el tiempo, hermano. Si nosotros estamos conscientes de que Cristo está en nosotros todo el tiempo, nosotros, hermano, habría, no sé, no un temor, no un miedo, sino un respeto, ¿no? Un respeto de decir es que es Cristo. Nadie me está viendo, pero estoy consciente de que Cristo está en mí. Cristo está en mí todo el tiempo, jamás se va a ir Él. Porque Cristo está en nosotros como el Espíritu. ¿Qué pasa si nosotros como cristianos no vivimos una vida en el Espíritu, sino en la carne? ¿Qué pasa con el Espíritu, con el Cristo que vive en nosotros? ¿Será que nos abandona y se va? Dice que se entristece. Por eso dice, no contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Entonces, hermanos, en los primeros 4 mensajes que desarrollamos, solo se trataron de esa autografía y por eso le pusimos de título la introducción a 2 de Corintios. ¿Se acuerdan que vimos primero la introducción 1, introducción 2, introducción 3, introducción 4? Revisen sus apuntes y ahí va a ser, si no vayan a YouTube, a Spotify, a Facebook y ahí va a encontrar los títulos de introducción 1, introducción 2, introducción 3, introducción 4 y hablamos eso para mostrar la autobiografía de una persona que se hizo uno con Dios, que se hizo uno con Cristo. Amén. Después de eso nos ocupamos en los mensajes 5, 6 y 7 y en esos mensajes se nos enseñó algo maravilloso. Se nos enseñó que después de hablar de Pablo como un ministro genuino del nuevo pacto, se nos habló del ministerio del nuevo pacto. O sea que nosotros como cristianos somos ministros para un ministerio, es lo que estuvimos hablando. Y así es como está escrito 2 de Corintios, que nosotros somos ministros para un ministerio. Entonces que no se nos olvide que 2 de Corintios tiene una introducción, que es la autografía de todos nosotros haciéndonos uno con Dios. O sea que 2 de Corintios también debe ser nuestro. Y ahí vemos a la única clase de persona que puede cumplir 1 de Corintios. Seguido a eso se nos va a hablar del ministerio. Hay un ministerio. Y nos debe de llamar la atención que cuando nos habla del ministerio, ahí Pablo nos presenta que nosotros somos como un desfile. ¿Se acuerdan cuando hablamos del desfile? Creo que aquí está vamos a ver si pueden poner la imagen. Así era el desfile de los romanos. Cuando ellos iban a conquistar otros territorios, ellos regresaban cuando vencían a las personas que vivían en esos territorios. Ellos regresaban a su capital, pero mientras venían en el trayecto, ellos venían como en un desfile. Y ellos venía el general,
no venía ahí, en hombros lo llevaban, pero se dan cuenta que viene una persona con ellos amarrada. Así eran esos desfiles. Y nos compara a nosotros porque así es la vida cristiana. Nos pone una metáfora para entender lo que es una vida cristiana. Y así es el ministerio. Porque el que dice, vamos a leer 2 de Corintios 2:14, ahorita regresamos a la imagen. 2 de Corintios 2:14, mire lo que dice Pablo y nos muestra cómo es el ministerio. Y en ese ministerio usted y yo estamos. Mire lo que dice 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Les dije que habla del desfile, pero se dan cuenta que en esta versión no habla del desfile. Más dice, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero hay una versión que encontré que es la de Dios habla hoy. Y dice de esta manera: gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. O sea que ese es el ministerio del nuevo pacto. O sea que Dios nos conquistó a nosotros, pero se dan cuenta que hemos hablado, si se recuerdan, hemos hablado de que nosotros éramos de Dios, pero fuimos engañados y nosotros venimos a ser propiedad del diablo. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, ya somos propiedad del diablo. Porque la rebelión fue en la preexistencia. Entonces, por eso es que cuando nacemos, hermano, ya somos propiedad del diablo. Porque él dice que el mundo entero está bajo el maligno. Pero no en definitiva. Porque nosotros fuimos criados en Cristo Jesús. Pero hubo un engaño. Entonces, ¿qué hace el Señor? Porque nosotros no fuimos creados para ser de Satanás. Nosotros los cristianos fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, lo dice Efesios 2:10. Entonces, ¿qué hace Dios? Tiene que mandar a su Hijo para que Él pelee y que nos recupere otra vez, nos arrebate de las manos del diablo. Por eso es que Él vino y vivió 33 años y medio y murió en la cruz. Y en la cruz, hermano, Él efectúa lo que se llama la redención. Nos vuelve a comprar pagando un precio. Y es por eso que cuando Él nos cautiva, nosotros vence a su enemigo en la cruz, nos cautiva a todos nosotros. Qué maravilloso es esto de ser el desfile de Dios, porque cuando Él estaba en la cruz, el diablo pensó que le había ganado, que le había vencido, que había derrotado al Hijo de Dios. Pero Dios había arreglado todo, que sin muerte, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay redención. Entonces el diablo dice, ya vencí. ¿Y qué pasó? Sino que en la cruz el cuerpo de Cristo fue una trampa donde cayó el diablo y fue destruido. Y ahora a nosotros como iglesia lo que nos toca es vencer al enemigo, porque el Señor ya lo venció. La iglesia tiene que vencer a su enemigo. Y es por eso que tenemos que anhelar la iglesia como un desfile, pero es un desfile victorioso. Nosotros no podemos pelear con el diablo solos como individuos. No se le ocurra a usted ir a sacar un endemoniado y decirle, ¿sabes qué? Yo te ato y te desato y te amarro. No, nunca. Tiene, hermano, que usted vivir como el cuerpo de Cristo. La forma en que se vence al diablo es cuando nosotros vivimos como el cuerpo de Cristo, amando a los hermanos, viviendo la vida en el Espíritu. Y el diablo no tiene parte con nosotros. Dicen, no tiene suerte ni tiene parte con nosotros. Amén. Entonces,
Dice el Señor, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Ese es el ministerio del nuevo pacto, hermano. Por eso nosotros tenemos que siempre celebrarle fiesta al Señor, pero en victoria. Pero nosotros a veces nos vemos como los más tristes, los más pobrecitos. Hermano, si entendemos esto, nuestras reuniones siempre serían gloriosas. No hay motivo por lo cual uno puede estar triste. Por eso hasta componen los cantitos que dicen, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. O que tiene a Cristo, dice. No puede, porque Cristo es tu gozo. Estás triste, Él es tu alabanza. Estás siendo perseguido, Él es tu esperanza, Él es tu salvación. O sea, no hay forma, hermano, por la cual quería poner una cara triste con ustedes porque me duele la muela desde el domingo. Y cuando leí esto, le dije a mi cara, alégrate, porque va a ser un desfile. Y llegué aquí y le dije a mis hermanos, no puedo cantar, pero ya se me calentó y ya pude cantar. No hay forma, hermano. Yo pude, ¿saben qué? Me quedo en la casa porque tengo un dolor. Y ustedes lo han experimentado, ¿no? Es la primera vez que yo lo siento, lo experimento y son dolores que dice uno hasta, no me hables porque, ¿no? Pero aún Dios nos da la victoria ahí. Amén, Dios nos da la victoria. Entonces ya vimos nosotros la expresión de eso de que somos llevados en triunfo en un desfile. Oh, hermanos, si los mundanos, si cuando uno estaba en la escuela, ¿cuántos participaron en los desfiles de la escuela? A lo mejor en la ciudad es diferente, pero en el pueblo es otra cosa. Es una chulada en el pueblo. Porque en el pueblo vamos todos en la noche con nuestras antorchas. ¡Viva el cura Hidalgo!, ¿no? ¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva su jefa! Y todo eso, ¿no? Digo Josefa. ¿No? Y todo eso, hermano, y la gente. Y yo era uno de esos. Yo creo que tenía como la edad de Evan, algo así. Y yo era el que llevaba a mi grupo de la primaria, de la secundaria. Y era uno de los gritones. ¡Viva! ¿No? Y ya en el 20 de noviembre, ¿no? ¡Viva Zapata! ¡Viva! ¡Viva! No, Allende es de la revolución. Ya estoy revolviendo, vamos a la palabra. Pero se dan cuenta que es un desfile. Y él nos compara con los generales romanos. Fíjense, hermanos, cómo venían ellos. Mire, estos que están aquí, ¿los ven tristes? Bueno, se ven serios aquí, pero en realidad venían celebrando. Eso era un desfile. Y estos sí venían tristes porque los agarraron prisioneros. Los agarraron prisioneros. Pero en el desfile nuestro, somos prisioneros de Cristo, pero somos prisioneros que nos da dones. Por eso nadie puede decir, es que yo no puedo, hermano. Dice que Él nos dio dones. Amén. Entonces, los generales romanos eran enviados a conquistar cierto territorio, pero ellos cautivaban a los pueblos porque querían adherirlos a su imperio, y al conquistar ese territorio ellos tomaban a los ciudadanos de ese lugar y los traían como prisioneros para que fueran sus sirvientes. Por eso este pobre sabía que iba a ser el sirviente de los generales, de todos esos, del César. Y dice Pablo que así nos compara a Dios con nosotros. Pero no en esta situación, sino que nosotros venimos con Cristo celebrando. Porque también venimos a ser nosotros como sus sirvientes, como sus servidores. Por eso Él dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo estás, hermano? En triunfo. ¿Cómo estás, hermano? En victoria. Pero nosotros, bien, hermano, bien dentro de lo que cabe. Si usted supiera, ¿verdad? O sea que nosotros nos sentimos miserables
Nos sentimos menos que nada, pero en realidad nosotros somos, Dios nos lleva en triunfo, mis hermanos. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Ese es el ministerio del nuevo pacto. Entonces, cuando se trata del ministerio, el ministerio es comparado con un desfile. O sea que Dios mira el ministerio del nuevo pacto como un desfile de gente que fue cautivada por Cristo. Por eso Pablo en otras partes dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Han leído esa parte, no? Pablo, prisionero de Jesucristo. Y esa es la idea de él, pues que él, es que yo le pertenezco a Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, yo le pertenezco a Cristo. Esa es la idea de Pablo, que todos nosotros digamos, es que yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, yo vivo a Cristo. Cristo vive en mí, amén. Por eso, Efesios 4:8. Efesios 4:8. Vamos a ver cómo es esta cautividad, este desfile. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se dan cuenta que, hermano, no solamente nos lleva como unos pobres prisioneros, sino que nos lleva con él en triunfo y nos da dones porque quiere que nosotros le sirvamos, funcionemos en el ministerio del nuevo pacto. Por eso todos los cristianos tenemos algo que hacer. Tenemos que descubrir qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia. No solamente el pastor tiene que hacer las cosas, no tiene que ser un pastor orquesta haciendo todas las cosas. Nosotros tenemos una actividad que hacer en la iglesia, porque dice que Dios nos dio dones. Hay otra versión que encontré que dice, por eso dice la Escritura, al subir a lo alto, llevó consigo prisioneros en una competencia deportiva. ¿A quiénes? Esa es la idea de Pablo. En una competencia deportiva, ¿quiénes son los que ponen en alto? Los ganadores, los vencedores, ¿sí o no? Premian al primero, al segundo y al tercer lugar y los ponen en un estrado y los ponen a ellos exhibiéndolos, cantando sus himnos nacionales de su país, con sus banderas ahí. Y esas personas no están tristes, no están angustiados, sino que esas personas son las más alegres, hermanos. Y por eso dice, al subir a lo alto llevó consigo prisioneros y repartió dones a los seres humanos, a los que llevaba. Amén. Entonces, ¿se dan cuenta lo que es el ministerio? Es un desfile. Después de eso, nosotros encontramos otra metáfora. Y dice que él compara el ministerio del nuevo pacto como con cartas. ¿Se acuerdan que hablamos esto? Vamos a ir a 2 Corintios 3 del 1 al 2. Dice 2 Corintios 3 del 1 a 2. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, cuando hablamos de que Dios a través de Pablo nos dice que nosotros somos cartas, todos los siervos de Dios, los pastores, debemos de ocuparnos en explicar a los hermanos que ellos son cartas. ¿Ustedes ya entendieron que son cartas? ¿Sí, ya entendieron? Amén, amén. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ya nos vamos. Sí, ya les expliqué a ustedes que ustedes son cartas. ¿Sí? Son cartas escritas por nosotros los ministros. O sea que nosotros somos, en aquellos tiempos se usaba el bolígrafo, la pluma. ¿Alguno de ustedes les tocó escribir con pluma? A ver, vamos a poner el ejemplo, la imagen. ¿Alguno de ustedes les tocó escribir así? No, ¿verdad? Entonces por eso les traje la imagen, para que se den cuenta. Por eso dice, ¿me prestas la pluma? Y uno dice, pero ¿cuál pluma? Es que trae la idea de esto. Ahorita, ¿cómo se llama? ¿Bolígrafo? En mi pueblo le dicen lapicero. Está bien dicho, ¿no?
Lapicero y lápiz, ¿no? Lápiz y lapicero, ¿verdad? En mi pueblo así dicen. Entonces, pero en aquel tiempo se usaba esto. Se usaba una pluma y se usaba, eso se llama el tintero. Ahí tenía la tinta. Entonces, fíjense, ustedes son la hoja, la carta. Nosotros somos los que predicamos, somos la pluma, el bolígrafo, lapicero y la tinta es el espíritu. ¿De acuerdo? Es el espíritu vivificante. Entonces, si nosotros los pastores, les enseñé a ustedes que los pastores, los ministros, si les enseñamos a los hermanos en una manera correcta la palabra de Dios, ellos no van a tener problemas y se van a desarrollar sanamente. Porque cuando usted viene a la reunión, ustedes soy una hoja donde me van a escribir. ¿De acuerdo? Pero el error de muchos siervos es que cuando ministran la palabra a los hermanos lo hacen de una manera en una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque tratan a los hermanos como alumnos, como estudiantes. Pero yo no debo de tratarlos a ustedes como alumnos. Ustedes no son alumnos, ustedes son discípulos. Pero más profundamente, de acuerdo a lo que estamos hablando, ustedes son ¿qué? Cartas, son hojas. Y ustedes tienen que decir, escribe por favor, Señor. Y Él me va a usar a mí para escribir en el corazón de ustedes. Amén. ¿Quién de nosotros se puede imaginar que la Biblia compara a los hermanos con un papel donde se tiene que escribir? ¿Alguna vez, antes de escuchar esto, usted se imaginó? Soy hermano, soy cristiano, soy aleluyo. Entonces todos nosotros somos cartas. Y en este momento yo le estoy escribiendo en ustedes. Yo soy la pluma, no peso pluma, yo soy la pluma. Yo soy el lapicero, yo soy el bolígrafo. Pero yo no estoy escribiendo nada que pertenece a la pluma, al bolígrafo, sino que estoy escribiendo algo que pertenece a Dios, que es la tinta. Dice 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La otra versión dice, ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, o sea, los ministros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Entonces lo que hacemos los siervos, los predicadores, es que introducimos, vamos otra vez a poner la imagen de la pluma. Ok, lo que hacemos nosotros, porque es la idea de Pablo, pues. Ahorita es diferente, nosotros, nuestro bolígrafo, nuestro lapicero ya trae la tinta ahí. Pero en aquel tiempo, aquí está la hoja. Ese es el tintero y esta es la pluma. Entonces nosotros introducimos la punta de la pluma con la tinta en el tintero. Entonces vamos escribiendo en los corazones de ustedes que son las hojas. Por eso 2 Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestras cartas sois vosotros. O sea que los hermanos a los que les enseñamos la palabra de Dios son nuestras cartas escritas en nuestros corazones. Ahora, si no ponemos atención en este versículo, no vamos a poder aplicarlo correctamente, porque dice, nuestras cartas sois vosotros. O sea que ustedes son cartas, pero también dice que se está escribiendo en nuestros corazones. Esto quiere decir que cuando el pastor, el predicador, escribe la carta, él está escribiendo en sí mismo, a sí mismo. Y eso es lo que cuesta entender a muchos hermanos. Porque no es de que yo solamente les exija a ustedes a que sean cartas abiertas, leídas por todo el mundo, sino que yo también debo de entender que soy una carta. Por el momento de que yo le esté predicando a ustedes con la palabra de Dios, en mí mismo se está escribiendo, por eso yo debo de abrirme. Amén.
Dice, leemos otra vez 2 Corintios 3, 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Estos dos versículos de 2 Corintios nos muestra que tenemos que, o más bien tenemos que aprender a unirlos, porque estos dos versículos nos están revelando algo que está escondido aquí. Dice el versículo 2, leamos otra vez, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Aquí hay una doble acción que ya les dije. Ustedes son mi carta. Yo les escribo en el corazón de ustedes. Pero también quiere decir que cuando yo les escribo en ustedes, porque son cartas expedidas por mí, porque así lo dice el versículo 3, pero dice no con tinta. ¿Por qué? Porque la tinta aquí es el Espíritu. Por eso no debo de escribir en ustedes mi opinión, mi parecer, mi idea, mi filosofía, mi ideología. Lo que debo de ocupar en escribir en el corazón de ustedes es lo del Espíritu. Por eso es delicado lo que estamos hablando. Porque si no tengo cuidado, voy a estar escribiendo en ustedes otras cosas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Ustedes nunca van a experimentar una vida en el Espíritu, una vida vivida por el Espíritu. Por eso ustedes, la responsabilidad de ustedes tienen que orar por mí. Y mi responsabilidad es meterme con Dios. Porque si no, hermano, por eso es que han resultado muchos grupos. Muchas sectas, porque no han entendido que lo que se tiene que escribir en el corazón de los hermanos es no con tinta, sino con el Espíritu. Escribir con tinta también es de que yo agarre un libro por ahí, lo lea y les escriba en ustedes. Debo de entender que debo de meterme con Dios, debo de acercarme con Dios, y ustedes como iglesia tienen que ser personas que estén orando para que nosotros sea lo correcto lo que estamos estudiando, amén, lo que estamos haciendo. Dice que no con tinta, porque es una metáfora. No está hablando de que les escriba, a ver, Aarón, descúbrate el pecho, te podrá escribir. No. No es tampoco para que te hagas un tatuaje de un versículo de la Biblia en tu pecho. No está hablando de eso. Sino que dice que lo que se tiene que escribir es con el Espíritu Santo. Por eso solamente ábrete. Señor, me abro a ti. Escribe lo que tienes que escribir. Me abro a ti, recibo tu palabra. Entonces escribe en ti, hermano. Amén. Por eso es que de una vez nos revela y dice que la tinta no es algo físico, sino que es el Espíritu. Y que el papel las hojas son los hermanos. Y que la pluma somos nosotros los que predicamos. Y que las cartas las escribo yo, pero cuando estoy escribiendo a ustedes, me estoy escribiendo a mí mismo. Pero no estamos escribiendo en las tablas como de Moisés, dice que eran de piedra, sino que se está escribiendo en el corazón de los hermanos. Leamos este versículo, Ezequiel 36, 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27. Dice, leamos todos este versículo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos. Y los pongáis por obra. ¿Se dan cuenta? Ya fue profetizado y es lo que está pasando hoy en día. Tú ya no traes un corazón de piedra. No tienes un corazón de piedra. Usted no tiene un corazón de piedra. Usted tiene un corazón de carne. Usted es sensible a la voz de Dios.
Antes perdimos toda sensibilidad, pero ahora lo recobramos en Cristo. Amén, por eso tenemos que abrirnos al Señor. Tenemos que abrirnos al Señor, a su palabra. Entonces dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y los pongáis por obra. Solamente escribiendo Dios en nosotros que podemos nosotros obrar, porque dice Efesios 2:10 que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No hay otro, por eso es que va a llegar un momento que no necesitamos que se nos diga afuera, sino que nosotros mismos tenemos que tener esa sensación, que de adentro nos dirijan a nosotros. Porque más adelante Pablo nos va a mostrar cómo funciona el desfile, porque ya hablamos de la carta, pero el desfile, leamos 2 Corintios 2:12 y con esto voy a cerrar para seguir en el siguiente. Seguimos el siguiente domingo, pero solamente quiero que vean ustedes. 2:12 de 2 Corintios. Fíjense lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Fíjense pues. O sea que nosotros en el ministerio del nuevo pacto como desfile es para predicar el evangelio. Pero hay algo escondido aquí, porque acuérdense que les dije a ustedes que ya no tenemos un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Y tenemos que ser dirigidos por ese corazón de carne, porque ahí mora el Espíritu de Dios. Ahí se está escribiendo, porque nosotros somos cartas. Dice el 12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Fíjense pues, porque aquí hay algo primordial. Pablo nos presenta una historia tan sencilla como es ir a Troas, era una ciudad. Pero aquí nos muestra una revelación divina. Porque cuando llegó Pablo a Troas, aquí claramente dice que se le abrió puerta, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Están conmigo? ¿Le abrió puerta para qué? Díganlo pues, ¿para qué? Para predicar el evangelio. Ok. Pero ¿qué? Pablo no tenía paz en su espíritu. Acuérdate pues, ya nos cambiaron el corazón. Y es para que sea sensible a la voz de Dios. En el ministerio del Nuevo Testamento, aquí hay algo muy importante. Porque nosotros no deberíamos de predicar el evangelio si no tenemos paz en nuestro espíritu. No tenemos reposo en nuestro espíritu. Pero Dios nos prueba a nosotros a ver qué hacemos con una puerta abierta para predicar el evangelio. Pero si nosotros no somos personas cuidadosas de nuestro espíritu, entonces sin darnos cuenta vamos a predicar el evangelio pero no tener paz en nuestro espíritu. ¿Y cómo es que se tiene paz en nuestro espíritu? Aquí él mismo lo dice, por no haber hallado a mi hermano Tito. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros verdaderamente decimos que somos el desfile del Señor como ministerio del Nuevo Testamento, entonces nosotros tenemos que amar a los hermanos. O sea que el encontrar a los hermanos es más importante que predicar el evangelio. Regularmente todos nosotros lo hacemos al revés. Si nosotros vemos que hay puerta abierta, decimos, vamos a predicar porque hay puerta abierta.
Nosotros vamos y nos armamos con todos los hermanos y vamos a predicar. Pero en lo profundo de nuestro espíritu, nuestro corazón, sabemos que no amamos a nuestros hermanos, porque no los procuramos. En ese caso no podemos decir que formamos parte del desfile triunfal. Ayúdame a leer este versículo y termino. 1 Corintios 13:2. Porque yo me metí aquí, a ver, explícame, Señor, cómo está ese asunto. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Pero ayúdeme a leer esta otra versión que encontré. Dice esta otra versión de la Biblia. ¿De qué le sirve comunicar mensajes de parte de Dios, penetrar todos los secretos y poseer la más profunda ciencia? ¿De qué me vale tener toda la fe que se precisa para mover las montañas si me falta el amor? No soy nada. ¿Se dan cuenta? O sea que lo más importante en el desfile del ministerio del nuevo pacto no es lo que hacemos, sino el trato hacia nuestros hermanos. Si vamos a ir a predicar el evangelio, se tiene que hacer por amor a las personas. Que estemos dispuestos a dar todo por ellos. Eso es lo que Pablo, eso es ser un desfile, es ser victorioso, es un desfile. Porque no podemos ir a predicar nada más por predicar para cumplir. Por eso en esta iglesia local hemos tenido cuidado. Pero es que, hermano, espérate. Hermano, no podemos ir porque lo dice claramente. ¿De qué me sirve comunicar mensaje de parte de Dios si no tengo amor? Amén. ¿De qué nos sirve evangelizar, salir a predicar, a tocar puertas si no hay amor? Lo más importante en una iglesia local no es qué tanto conocimiento tenemos, sino el amor hacia nuestros hermanos. ¿Qué tanto amor tenemos hacia con nuestros hermanos? ¿Qué tanto misericordia tenemos para con nuestros hermanos? Amén. Pónganse de pie, por favor. El domingo seguimos más. Todavía no termino con el repaso, con el resumen. El domingo seguimos, pero vamos a orar y aprendamos estos secretos porque es muy importante, hermano. No podemos hacer todo, pero si no hay amor, nada somos. Se tiene que amar a las personas, se tiene que amar a los hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, nos convocaste, Señor, a los que tenemos que estar. Y gracias, Señor, que nos muestras cómo es el nuevo pacto, cómo que en el nuevo pacto se nos presenta la autobiografía de una persona que se hizo uno contigo. También nos muestras que en el ministerio del nuevo pacto nosotros somos como cartas. También estamos en un desfile triunfal. Ayúdanos a ver, a entender estas metáforas. Oh Señor, gracias por esa sensibilidad que hemos recobrado. Ahora, Señor, tenemos la sensación de vida. Tenemos ese sentir de vida en nosotros. Gracias, Señor, porque podemos aún, Señor, hacer caso a nuestro espíritu. Que nos dejemos ser guiados por tu espíritu. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora y gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.